Bueno, mil bendiciones para ti que a esta hora llegas a nuestra transmisión, ya sea por la plataforma de Facebook, también por YouTube. Bendiciones, muchas bendiciones, y agradecemos a Dios por habernos ayudado hasta aquí y por darnos la oportunidad de predicar hoy su palabra, de que tú puedas estar ahí para escuchar y que, bueno, yo pueda estar aquí como un instrumento de Dios para hablar de la bendita palabra de Dios. Bueno, quiero que por favor, en este momento, si tienes tu Biblia cerca, la abras en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, el verso 16. Libro del profeta Isaías, capítulo 43, verso 16. Si estás cerca a tu Biblia, por favor, y si no, acércate tú a tu Biblia, reconcíliense, por favor, usted y su Biblia, y vamos a leer en este capítulo 43, el verso 16, y dice: así dice Jehová, y escuche bien lo que dice: el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Quiero repetirlo: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Cuando dice la palabra así dice el Señor o así dice Jehová, tenemos que prestar mucha atención. Alrededor de toda la escritura tenemos que prestar mucha atención a lo que Dios nos va a decir. Dios siempre tiene algo que decirnos. Pero sobre todo aquí en este pasaje quiero centrar mi atención en lo que Dios dice de sí mismo. Y dice que Él es el que abre camino en el mar y que abre sendas en las aguas impetuosas. La versión de la palabra de Dios para todo dice que es aquel que abre una ruta en las aguas turbulentas. Este pasaje nos habla del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Detrás del pueblo de Israel, al salir, cuando Dios los saca con mano poderosa, están quedando 430 años de esclavitud bajo el yugo de los faraones egipcios. Y terminaba todo eso, pero Faraón no estaba dispuesto a que sus esclavos, a que ese pueblo que le había servido esa mano de obra gratis de esclavitud, se fuese y quedara el pueblo, la nación de Egipto, con una situación bastante terrible. Recuerda que era una nación en la cual Dios había golpeado fuertemente por la obstinación de Faraón, y ahora está detrás del pueblo de Israel que va camino hacia la tierra prometida. Está detrás de ellos un Faraón iracundo, un Faraón sediento de venganza. En ese momento se piensa en las peores cosas, Faraón quiere perseguir a este pueblo y quiere hacerlo volver o destruirlos en el desierto. Sus esclavos se marchaban dejando atrás la nación en una situación terrible, despojada, una nación devastada, humillada en todos los sentidos. Faraón va detrás de ese pueblo porque no está dispuesto a dejar que aquellos que han sido sus esclavos por tanto tiempo se marchen de un momento a otro. Cuando van en ese camino, alguien dice: ahí viene Faraón. Y es cuando comienza un proceso difícil para el pueblo de Dios, donde las cosas que atemorizaban al pueblo estaban tan cerca. Ahí estaba ese Faraón que representaba para ellos terror, que representaba también para ellos una gran crueldad. Como les decía antes, se piensa en los peores días por venir, y en medio del pueblo había un clamor temeroso acompañado de gran queja. El tema que quiero compartir con ustedes en este tiempo lo he titulado: un camino donde no lo hay. Un camino donde no lo hay. Ese es el tema que quiero compartir con usted. Faraón pensó que el pueblo de Israel se había perdido en el desierto, y él dijo: esta es mi oportunidad, y fue a atacarlo. En la vida hay momentos en que parece que nosotros estamos perdidos, en que no encontramos el camino, en que no encontramos la dirección para seguir, en que tal vez nos encontramos sin rumbo y sin dirección. Pero quiero recordarle algo, y es que quien le indicó a Moisés la ruta que debía seguir fue el mismo Dios. Y Dios sabía que Faraón en un momento dado iba a seguir al pueblo. Y es Dios quien le dice: cojan por ahí. Esa es su ruta, ese es su camino. Y aunque parecía un callejón sin salida, este pueblo de Israel iba a experimentar un milagro nunca visto en la historia. Cuando se sentía cercado, cuando se sentía rodeado por el enemigo, así como tal vez usted en este momento se puede estar sintiendo en su vida laboral, tal vez en su vida espiritual, así como tal vez usted se puede estar sintiendo en cuanto a su salud, una enfermedad que le está aquejando,
o tantas otras situaciones, las situaciones económicas, situaciones personales del hogar, de la familia, tantas cosas que suelen muchas veces hacernos sentir que hemos llegado al final del camino, que no hay más a dónde ir. Faraón venía detrás del pueblo y delante del pueblo solo estaba el mar. Es decir, que el pueblo de Israel estaba entre la espada de Faraón y el profundo mar. Es decir, no había esperanza, no había un camino a dónde ir. Pero en este momento tan angustioso, en este momento de tanta incertidumbre, es cuando Dios va a obrar un milagro y es cuando Dios se va a mostrar como aquel que abre camino en el mar, como aquel que abre un camino y que abre una senda a través de las aguas turbulentas. Este era el momento y ellos iban a ver, el pueblo de Israel iba a ver actuar al Dios que abre un camino donde no lo hay. Esta palabra es para alguien que seguramente en esta mañana se siente rodeado, se siente cercado, que siente que ha llegado al final, que no tiene más a dónde ir. Esta palabra es para alguien que tal vez se siente turbado, que quizás ha perdido las fuerzas, que parece que todo termina. Parece un momento donde creemos haber llegado al final. Lo que le quiero decir a usted que está ahí al frente es que Dios abre camino donde no los hay. Que Dios abrirá un camino para usted donde usted cree que no lo hay. Que Dios lo hará. Y lo hará por su gran amor y por su gran misericordia que tiene hacia usted. Faraón de verdad pensaba que Israel se había perdido en el desierto. Hay situaciones donde el enemigo ataca, cuando tal vez nosotros nos sentimos más confundidos, pero hay un momento en que la realidad se torna tan difícil, pero es ahí donde quiero hablarle de ese Dios que abre camino en el mar. Hablarle de ese Dios que abre una senda para usted a través de las aguas turbulentas que está atravesando en este momento en su vida, a través de toda esa dificultad que usted está experimentando y que tal vez nunca pensó que podía llegar a su vida. Dios le dijo a Moisés en esta situación: yo apareceré con mi gloria. Dios le había advertido a Moisés que Faraón los iba a seguir, pero también le había dado una promesa, y es una promesa que también es para usted que está allí al frente, y es que Dios aparecerá con su gloria para defendernos. Estos egipcios, le dijo Dios a Moisés y le dijo al pueblo, estos egipcios que ustedes ven hoy ya no los verán más. Eran promesas de Dios. No los verán más. Y qué difícil es creer eso cuando nos sentimos rodeados, cuando nos sentimos cercados. La Biblia dice que Faraón, en el libro de Éxodo, capítulo 14, estoy hablando de este episodio que ocurrió en el libro de Éxodo, capítulo 14, dice que Faraón vino con todos sus carros, con sus mejores hombres, con todo su ejército, para hacer volver a Israel o tal vez para destruirle. Dios tenía un plan, aunque todo parecía un caos. Dios siempre tiene un plan, aunque en su vida en este momento todo parezca un caos. Aunque en este momento parezca que usted ha llegado al final de tantas cosas, usted sienta que ha llegado al final en tantas cosas en su vida, Dios, créalo que Dios tiene un plan y que Dios abrirá un camino para usted en su situación donde no lo hay. Dios abrirá un camino donde no lo hay. Un camino para seguir escribiendo tu historia para la gloria de Dios. Eso lo va a hacer Dios. Eso lo hará Él. Y Dios le dijo al pueblo, ustedes tan solo obsérvenme como hago yo. Yo voy a hacer un camino donde no lo hay. Ustedes solo tienen que confiar en mí. Y aunque ese pueblo y ese faraón parecían estar tan cerca, Dios jamás permitiría que les tocara y que los dañara. Porque Dios es fiel a sus promesas, porque Dios cumple todo lo que promete. Así que Dios ha dicho que en medio de esta dificultad que tú estás viviendo, Él abrirá un camino donde no lo hay, que Él abrirá un camino, que Él abrirá una senda a través de toda esta turbulencia que estás viviendo en este momento, a través tal vez de toda esa tristeza y todo ese desconsuelo que hay en tu vida en este momento, tal vez por situaciones familiares, por situaciones económicas, por todas esas cosas que tal vez estás experimentando. Israel, en ese libro de Éxodo capítulo 14 se hacían algunas preguntas que solemos hacernos nosotros. Capítulo 14, versos 11 y 12, Israel se preguntaba y le decía a Dios, ¿por qué nos trajiste aquí para matarnos? Otra pregunta que le hacía Israel a Moisés, pero directamente a Dios a través de Moisés, ¿por qué nos hiciste esto?
Y son preguntas que nos hacemos muchas veces cuando las situaciones son tan duras, cuando las situaciones son tan difíciles. El pueblo pensaba que Dios los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto. Pero realmente lo que quería hacer Dios era solamente liberarlos definitivamente de una situación que lo había esclavizado durante 430 años. Si había algo que Dios quería matar en el pueblo, era su incredulidad y su falta de fe. Era lo único. Nosotros a veces nos preguntamos por qué estamos pasando las situaciones que estamos pasando. Tal vez usted dice, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Simplemente porque Dios quiere mostrar en ti su gloria. Porque Dios quiere que tú veas su gloria. Porque Dios quiere ver y experimentes, que tú experimentes el poder de Dios en ti. Y Dios quiere fortalecer en gran manera tu fe. Porque seguramente después de ver la gloria de Dios, tu vida no volverá a ser igual. En tu situación, Dios tiene un camino que aún no ves. Por eso es el título de nuestro tema en esta mañana. Un camino donde no lo hay. En el libro de Salmo capítulo 77, verso 19, en la Nueva Traducción Viviente, dice: te abriste camino a través del mar, y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Guiaste a tu pueblo por ese camino como a un rebaño de ovejas, con Moisés y Aarón de pastores. Realmente cuando Israel se sentía más cercado, cuando Israel se sentía más rodeado y sin un lugar a donde ir, sin un camino a donde ir, Dios se manifiesta como aquel que abre un camino donde no lo hay. Y era un camino que ellos no podían ver. Yo quiero recordarle a usted, en medio de la situación que está viviendo, que hay un camino que usted ahora mismo no está viendo, pero que Dios sí ve y que Dios va a abrir. Usted tal vez se aflige porque no ve salida, pero Dios tiene una salida. Hay un camino que usted no ve. Por eso dice el salmista en el Salmo 77, verso 19, que Dios abrió una senda que nadie sabía que estaba allí. Nadie sabía que esa senda estaba allí, que había un camino en el mar que Dios abriría. Y eso tal vez usted en este momento no sabe que hay un camino que Dios ha abierto para usted. Yo creo que tú glorificas a Dios por eso. Glorificamos a Dios juntos por eso, por lo que Dios está haciendo. Hay un camino que tú ahora mismo no ves. Aunque tú crees que estás perdido, aunque tú crees que no hay solución, aunque tú crees que has llegado al final, que estás cercado, que estás rodeado, que este es tu final, tal vez en tu salud, tal vez en tus finanzas, en tu economía, en tu vida laboral, en tantas cosas. Dios te dice, hay un camino que voy a abrir que ahora mismo tú no ves, pero que yo lo abriré. Y así sucedió con Israel. En el plan de Dios hay un camino, hay una salida. Tal vez en tu plan no hay ninguno. Tal vez en el plan de tus enemigos creen que no hay un camino para ti, que no hay una salida. Creen que tú estás rodeado, creen que tú estás derrotado, que ya no pasa nada contigo. Pero sabes, en el plan de Dios hay un camino que tú no ves y que estoy seguro que tu enemigo tampoco está viendo. Tal vez hay mucha gente diciendo, pobre de él, pobre de ella, está perdido o está perdida. Pobre, tal vez están diciendo. Pero sabes, hay un camino que tú no ves y que Dios pronto abrirá, porque Dios abre camino donde no lo hay. Solo verás ese camino cuando llegues al final de los tuyos, cuando llegues al final de tus caminos, cuando llegues y dejes de intentar tal vez tantas cosas en las cuales has fracasado. Solo allí podrás mirar el camino que Dios abrirá. Cuando llegues al final de tus recursos, cuando llegues quizás al final de tus argumentos, cuando llegues al final de tu ingenio, tal vez estarás listo. Cuando te sientas más rodeado y cercado y clames a Dios, comprenderás que Él abrirá un camino y te mostrará ese camino que tú ahora no ves. Él abrirá un camino para ti donde no lo hay. Y podrás seguir y podrás avanzar en lo que Dios tiene para ti. Muchas veces, como le decía, sentirnos cercados es a veces la mejor forma de ver la grandeza de Dios y las puertas abiertas que tanto hemos anhelado. Ahí estaba el pueblo de Dios. Dios estaba abriendo un camino por lo desconocido. Porque algo a lo cual se estaba enfrentando este pueblo era algo desconocido. Por eso dice el profeta Isaías en el capítulo 41, verso 3, que los siguió, pasó en paz por camino donde sus pies nunca habían entrado. Lo que estaba a punto de ocurrir con Israel era algo extraordinario.
Nunca antes Israel había entrado por ese camino que Dios había preparado a través del mar. Es lo que Dios está preparando para nosotros en medio de las dificultades. Ahora que te sientes rodeado, ahora que tal vez te sientes entre la espada y la pared, o tal vez entre la espada y el mar, Dios está preparando un camino desconocido, un lugar por donde nunca habías transitado. Pero sabes, lo harás de la mano de Dios. Dios pondrá a trabajar los vientos y las circunstancias para abrirte un camino, porque fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Dios puso a trabajar los vientos de tal manera que los vientos pudiesen abrir un camino en el mar para que pasara Israel. Y son cosas que Dios hará por ti. Son cosas extraordinarias que Dios hará por ti para que tú puedas caminar por donde nunca has caminado. Estas situaciones que quizás estás viviendo o estamos viviendo son situaciones que nunca habíamos experimentado, pero también el camino que Dios abrirá es un camino por donde nunca habremos transitado. Así que lo que está haciendo Dios es algo maravilloso. Dios nos va a sorprender, Dios te va a sorprender a ti con algo inimaginable en este momento que te sientes tan rodeado y que te sientes tan cercado, que sientes que estás en un punto sin salida, sin poder avanzar, que sientes que tal vez todo está en contra tuya, que aquellas cosas que tú querías, aquellas cosas que tú jamás querías experimentar, tal vez te han seguido, tal vez sientes que están tan cerca de ti, pero espera, porque Dios va a abrir un camino donde no lo hay, donde tú crees que no lo hay. Dios lo abrirá. Y no es el camino tal vez que tú esperas, porque muchos de nosotros tal vez al leer la historia del pueblo de Israel ahí frente al Mar Rojo, hubiésemos pensado que la solución eran los barcos o tal vez unas naves donde ellos pudiesen cruzar al otro lado. Nada de eso. Su camino incluye hacer posible lo imposible. Y esas a las cosas a las cuales Dios nos está llamando a movernos en este tiempo. Que Dios quiere hacer en nuestra vida lo que parece imposible. Porque para el que cree todo es posible y nada hay imposible para Dios. Porque ese camino que Dios va a abrir para usted en medio de su situación, en medio de esa situación que tal vez lo está haciendo llorar, en medio de esa situación que tal vez te ha tenido preocupado o preocupada por tantos días, lo que Dios va a hacer es abrir un camino inimaginable. Transitarás por donde nunca antes habías transitado y verás que Dios hace lo que a ti te parecía imposible, Dios lo hará posible. Eso incluye ese camino que Dios está abriendo para ti. Verás cosas que tú pensabas que eran imposibles, las verás siendo posibles para ti. Dios nos hará caminar y Dios te hará caminar en medio de este tiempo en el cual te sientes tan cercado, donde no sabes a dónde ir. Dios abrirá un camino y te hará caminar por donde nunca lo habías hecho, experimentando su poder, como lo dice Isaías capítulo 41, verso 3. Dios nos hará caminar en firmeza por donde normalmente nos hundiríamos. Por eso han llegado este tipo de situaciones a tu vida. Por eso tal vez te sientes tan rodeado y tan cercado. Lo que tienes que hacer es clamar a tu Dios, aferrarte fuertemente a tu Dios, porque seguramente Él va a abrir un camino donde no lo hay. Estamos en el sitio donde Dios quiere que estemos para obrar un milagro impresionante en nuestras vidas. Estamos en la situación donde Dios quiere abrir un camino, donde parece que no lo hay, donde parece que no hay salida, donde estamos quizás enfrentados a los imposibles, pero el camino que Dios abrirá incluye hacer posible lo imposible. Los egipcios siguieron al pueblo de Israel a través del camino que Dios abrió en el mar, pero sabes, Dios lo permitió, pero para la propia destrucción de los enemigos de los egipcios. Así que no sientas miedo si a veces sientes que están llegando soluciones a tu vida y que parece que el problema te sigue allá. No, eso será solamente para destrucción de la misma situación y de tal manera que tú no verás más esa situación que tanto te estaba afligiendo. El mar amenazante luego trabajó a favor de los amados de Dios, porque esos mismos egipcios que entraron a través de ese camino del mar, luego fueron absorbidos por él y todos se ahogaron. Dios abrió un camino para su pueblo, como lo abrirá para ti, como lo está abriendo para ti, seguramente Dios lo está haciendo y es un camino inimaginable. Créelo que también Dios abrirá un camino para ti, que así como lo abrió para Israel, lo abrirá para ti. Por eso dice el libro de Isaías en el capítulo 11, verso 16, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel,
el día que subió de la tierra de Egipto. Dios está dispuesto a hacer esto para ti y está dispuesto a hacerlo por ti. No solamente lo hizo por Israel, sino que también está dispuesto a hacerlo por ti en abrirte un camino. Dice, de la manera que lo hubo hecho para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Dios también lo hará por ti. ¿Sabes? Porque el amor de Dios por ti es inmenso. Tal vez te sientes triste, agobiado, sin salida, sin un camino. Pero Dios está abriendo un camino para ti. Tal vez tú sientes que has llegado al final de tus recursos, pero Dios jamás llega al final de sus recursos. Dios siempre sabe lo que va a hacer. Dios no improvisa con tu vida. Tu vida es demasiado importante para improvisar. Y Dios no suele improvisar. Tú tal vez te sientes desesperado, pero Dios jamás se siente desesperado. Dios tiene el control de todo en tu vida. Él está preparando un camino para ti donde no lo hay. De donde tú no imaginas que lo hay, Dios lo está preparando. Mira, Dios obrará y hará un camino impresionante en tus circunstancias. Yo quiero que tú busques ahí en tu Biblia, en el libro de Isaías capítulo 42, verso 16, y dice Dios, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Tal vez en este momento tú no sabes a dónde ir. Es como si estuvieses ciego, es como si no hay luz a dónde ir. Pero Dios dice, guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Mira qué promesa tan maravillosa. Delante de ti Dios cambiará las tinieblas en luz y lo escabroso lo cambiará en llanura. Estas cosas les haré y dice Dios, no los desampararé. Qué maravillosa palabra. Qué preciosa palabra. Para ti que tal vez en este momento te sientes en una situación dura, difícil, turbado, encerrado, cercado por los problemas. Dios lo hará otra vez y sabes, lo hará pronto. No te desanimes. Isaías 43, 19 dice, aquí yo hago cosa nueva, dice Dios. Pronto saldrá la luz. Escucha esta promesa maravillosa. Pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Y dice Dios, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa palabra es para ti. Dios lo hará otra vez, lo hará pronto. No te desanimes. Dios abrirá caminos en el desierto. Así como Dios abrió camino en el mar, Dios puede también abrir caminos en el desierto y puede abrir caminos en esas montañas, donde tal vez esas montañas que están al frente de nosotros, que no nos dejan ver más allá de ellas. Esas montañas que muchas veces simbolizan esos problemas y esas dificultades que no nos dejan ver un futuro mejor, que no nos permiten ver más allá. Dios abrirá un camino a través de esas montañas que en este momento son como impedimentos para tu vida, que tal vez no te dejan ver más allá. Dios abrirá un camino también a través de la montaña y también lo hará a través del desierto, así como lo hizo en el mar, porque Dios abre camino donde no lo hay. Isaías 41, 18 dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Tal vez tu vida en este momento está pasando por un tiempo de resequedad. Tal vez te sientes estancado en muchos aspectos. Tal vez en tu vida espiritual. Quizás en tu ministerio. No sé en qué tantas cosas. En el matrimonio, en la vida familiar, en tus proyecciones profesionales. No sé qué tantas cosas. Tantas cosas que deseas hacer. Proyectos de tu vida. Y te sientes tal vez estancado. Dios abrirá un camino a través de esas montañas de impedimento, a través de ese desierto y de esa soledad, donde todo parece tan árido y tan seco. Dios abrirá un manantial. Dios abrirá un camino a través de las montañas. Dice el libro de Isaías, capítulo 49, verso 11, en la Nueva Traducción Viviente dice, y convertiré mis montes en senderos. Esos montes tan altos, Dios dice, yo los convertiré en senderos. Y los convertirá en senderos simplemente para que tú puedas pasar. Para que tú que sientes que no podrás jamás ir al otro lado, que tú tal vez que sientes que no podrás cambiar de vida, Dios te dice, yo voy a abrir, convertiré estos montes en senderos llanos. Para ellos, dice la Escritura, eso es para ti. Las carreteras se levantarán por encima de los valles. Tú que te sientes que estás hundido en un valle, Dios
levantará un camino, levantará una carretera por encima de los valles para que tú puedas continuar en el propósito que Él tiene para ti, para que seas bendecido, para que seas restaurado, para que se cumpla en ti el propósito de Dios. Esas situaciones adversas que estamos viviendo, esas situaciones adversas que vivimos tal vez en este momento, es la oportunidad para ver a Dios abriendo caminos donde no los hay. El sentirnos rodeados o cercados es la oportunidad que Dios usará para darnos una libertad verdadera, porque esos egipcios que estaban persiguiendo a Israel simbolizaban 430 años de esclavitud. Pero esta situación tan difícil era la oportunidad para que esos egipcios no los viesen más, para que tuviesen una verdadera libertad de aquellos que los habían oprimido durante tanto tiempo. Dios quiere hacer algo nunca visto en nuestra vida hoy. En medio de todo esto que estás padeciendo, aunque te sientes perdido, Él está abriendo un camino para ti donde no lo hay. Esta es una palabra de esperanza para ti. Él quiere, en medio de todo esto, alejarnos de las cosas que más tememos a través de un camino inesperado, a través de una puerta que Él abrirá, una puerta, un camino inesperado. Él quiere hacerlo. Un camino para evitar que volvamos a la esclavitud, aunque nuestra mente muchas veces contemple la esclavitud como una buena alternativa, como lo hacía Israel. No, lo que Dios quiere hacer es alejarnos de esas cosas que nos esclavizan. Dios tiene para nosotros una tierra prometida. Dios tiene para nosotros algo diferente. Israel serían los únicos hasta ese momento que habían caminado en el medio del mar en toda la historia. Y así el milagro que Dios quiere hacer en tu vida es algo especial. Es algo nunca visto. Es algo de lo cual tú hablarás a muchos y hablarás a generaciones de cómo se manifestó Dios, de cómo hizo Dios en tu vida, de cómo abrió un camino donde no lo había, de cómo Dios se manifestó con su poder, con su gracia y con su misericordia. Israel experimentó algo impresionante, ver cómo el mar estaba al lado de ellos, como paredes, al lado y lado, y ellos caminando ahí, debajo del mar. Eso es algo impresionante. Son las cosas maravillosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, aunque ahora mismo te sientas rodeado, golpeado, sin esperanza. Créelo, Dios abrirá un camino. Dios abrirá un camino para ti donde no lo hay. Un camino para librarte. Aunque muchos ahora mismo te crean solo, te crean sola y desamparada, Dios abrirá un camino donde no lo hay. El libro de Éxodo capítulo 31 dice: al darse cuenta los israelitas del gran poder del Señor, el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, sintieron temor del Señor y confiaron en el Señor y en su siervo Moisés. Es lo que quiere hacer Dios, fortalecer tu vida de fe, porque sin fe es imposible agradarle. Estamos hablando de camino, y Jesús es el principal camino que Dios abrió, porque Jesús es un camino donde no lo había, donde el hombre estaba condenado por siempre a vivir separado de Dios por el pecado. Dios abrió un camino de reconciliación a través de su amado Hijo Jesús con su muerte en la cruz. Por eso dice el profeta Jeremías capítulo 32 verso 39: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien, escucha esto, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Juan 14 verso 6 dice: Jesús les contestó: yo soy el camino. Y es Jesús, es ese camino que Dios ha preparado para ti. Un camino de salvación para que puedas reconciliarte con Dios y puedas dejar atrás el pecado que te asedia. Esta es una palabra de fortaleza y esta es una palabra de esperanza para aquellos que están sufriendo, para aquellos que se sienten rodeados, para aquellos que se sienten cercados. Dios abrirá un camino en esa situación que estás viviendo, en esa situación que te parece tan difícil, que te parece imposible. Dios abrirá un camino donde no lo hay. Que el Señor te bendiga. Si esta palabra ha sido de edificación para ti, compártela con alguien. Seguramente alguien más la necesita. El Señor te bendiga.